La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de Queridos amigos, queridos jóvenes, queridos papás, como siempre, cada domingo nos encontramos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nos estamos acercando al día feliz, así yo lo digo, porque vamos a apagar también las velitas. 5 años, el 5.º año que estamos así con ustedes compartiendo domingo a domingo. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Cuántos jóvenes han pasado ya aquí con nosotros, contándonos de sus experiencias maravillosas, todo lo que el Señor ha regalado y ha sembrado en el corazón de cada uno de nuestros jóvenes? Y especialmente eso es también orgullo para los papás, orgullo para ustedes, querida familia. Por eso nuestro programa, cuando surgió hace 5 años, hemos iniciado un 2 de julio, en realidad del año 2017, cuando jóvenes del Salesianito me habían invitado y me habían dicho: Padre, ¿qué podemos hacer para hacer llegar la buena noticia de Jesús, pero de una manera diferente, de una manera que pueda llegar a los jóvenes, que pueda llegar a nuestras familias? Qué lindo que ha sido esto, escuchar de los mismos jóvenes con ese gran deseo de sembrar el conocimiento de Dios, y más que un conocimiento, simplemente mostrar las acciones positivas de cada uno de los jóvenes. Yo recuerdo que uno de ellos me decía: Padre, ¿cómo es que nosotros en la televisión o en la radio siempre, o en los diarios, vemos, leemos y escuchamos solamente que existen jóvenes que hacen de motochorro, jóvenes que están en la droga, o jóvenes que no tienen ideales, o jóvenes que se quitan la vida? Ante esa situación, ellos mismos se estaban preguntando. Pero el desafío también los hice yo. Y entonces, ¿qué hacemos? Si ustedes se comprometen a hacer algo, yo los acompaño. Y así entonces ha comenzado este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y al mismo tiempo, hoy tengo que dar gracias, pero un gracias muy del corazón, a Unicanal, porque ustedes saben que me han recibido con los brazos abiertos, al señor Bernardes, sobre todo, que en aquella oportunidad nos recibió y nos dijo: adelante, padre, hay que hacer el bien. Y bueno, hoy estamos aquí. Muchísimas gracias entonces a todos los que siempre están trabajando y hacen posible también que Jóvenes para los Jóvenes llegue hasta cada familia, hasta cada joven. Es nuestro deseo de que este granito de arena de cada domingo nos entusiasme a todos. Yo soy el primero en entusiasmarme, porque escucho tantas cosas lindas, tantos proyectos maravillosos que el Señor ha puesto y sembrado en el corazón de cada joven y de cada familia. Lo importante es discernir, encontrar y entenderlo. Por lo tanto, hoy comenzamos, el próximo domingo, en estos días, vamos a ir recordando, porque esto es bueno, todo lo que es la memoria y todo lo que es el pasado nos ayuda también a nosotros para proyectarnos hacia nuestro futuro. Disfrutemos y veamos y recordemos todo lo que hemos vivido durante estos 5 años. Que Dios entonces nos bendiga en este domingo en que vamos a disfrutar de nuestros recuerdos. Cuando quiero ser tu sombra, es difícil encontrar alguna luz. Mas cuando quiero ser tu agua, vas a beber a otro río, a otra playa. Y aunque el agua del mar sea salada, te empecinas con la idea de beber. Mas no viendo que a tu lado
yo te quiero, yo te quiero, con raíces pero en libertad. Ay, yo te quiero, pero ¿hasta cuándo te tendré yo que esperar? Cuando quiero ser tu estrella, hay una luna deslumbrante que me opaca. Y aunque sé que no soy la más bella, este amor por ti hasta mata. Yo te quiero, con raíces pero en libertad. Ay, yo te quiero, pero ¿hasta cuándo te tendré yo que esperar? Ay, yo te quiero, con raíces pero en libertad. Ay, yo te quiero, pero ¿hasta cuándo te tendré yo que esperar? Muy bien. Bueno, entonces verdaderamente así Lo May. ¡Qué maravilla! En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, Naimboyo ya iba de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. Y en sus aguas lleva al mundo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así
falta prender el fuego y la pasión en mi gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y que lo envuelven en un sopor. Ya no miremos el espejo del pasado, el futuro nos promete esperanza y fe. Levanta la frente mi pueblo paraguayo, así podemos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Y así, queridos jóvenes, queridos papás, estamos compartiendo con ustedes este 5º aniversario de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos enseguida nosotros con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Donde nací, ay, tierra de sol, tierra de amor, tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul, ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque toda en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo mi gran nación. Ay, tu anochecer primaveral, eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo a decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque toda en ti es belleza, lugar querido donde nací.
Bien, Evelyn. Felicitaciones. Qué maravilla. Gracias. Bueno, Evelyn Franco, Sí, ¿verdad? Evelyn ¿De dónde Franco. sos, Evelyn? Soy de Ñemby. Sí, de Ñemby. Soy de Ñemby, bailarina de la Academia de Danzar. Primero les agradezco mucho por la invitación para demostrar también que los Siempre abierto jóvenes... aquí para los jóvenes. Ya Para dijimos, los jóvenes, ¿verdad? Para los jóvenes siempre abierto para los Sí, porque los jóvenes, aparte de verdad de tener tipo de preguntas, tipo de estudios, también somos talentosos. Y yo creo que, o sea, un mensaje para los jóvenes es decirles que se animen, ¿verdad? Porque de repente ahora vemos en el Paraguay que hay más chicos talentosos que se animan. Y a mí me encanta, yo les reapoyo. ¿Hace cuánto tiempo que estás estudiando? Hace 12 años. ¿Dónde estás estudiando? En la Academia de Danzar de Ñemby también. Empecé a bailar en los colegios, así de chiquitita, y ahí mi mamá me llevó en mi escuela. ¿Y por qué te llevaba tu mamá? Mi mamá me llevó porque yo era un poco gordita y tenía que bajar de peso, pero después bailar, ¿verdad? me fui enamorando de la danza y me quedé. Y es impresionante también cómo hay un vínculo con los ¿Qué jóvenes vos con la lo danza. que bailás sobre todo? ¿Música paraguaya o también bailas otras cosas? Bailo también otros estilos. Me recibí de profesora elemental en danza paraguaya. También bailo árabe, danza jazz, española, clásica y danza argentina. Vamos a tener varias veces. Claro que sí. Bueno, entonces estos son los talentos juveniles, ¿verdad? Que tenemos aquí. Evelyn Franco, hoy que viene, me dijo de La Academia de Danza. Entonces de una academia de danza. Sí. Jóvenes para los jóvenes, no se olviden que es el espacio de ustedes, queridos jóvenes. Y les recibimos las manos, los brazos abiertos siempre para todos ustedes. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado por el pecho una parada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. No le temo a los misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de opereta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero no me alcanza, no me va.
Gracias. Jóvenes para los jóvenes, estamos volviendo en este cuarto domingo ya de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes y escuchamos recién a quién y nada más y nada menos que a Rocío Recalde, que viene desde Pedro Juan Caballero. Quiere decir que nuestro programa ya está comenzando a ser extensivo, todos están ya conociendo. Ustedes mismos, queridos jóvenes, querida familia, tienen que dar a conocer, porque es un espacio maravilloso, espacio de ustedes, espacio eclesial, pero el espacio eclesial, que significa eclesia, significa reunión, atiguazucos y se entonces entero voy a ver un guajana, a pedir cualcana la hiponamía lleva, a pedirse ya ese va por ahí por ahí comita cuñaco, a Rocío, Pedro Juan, Pedro Juanina. Oye, ahí por mí a Pedro Juan, me lleva, ahora norteño cuera. Muy feliz, le agradezco a todos ustedes. Bueno, entonces se dan cuenta, los jóvenes tienen el espacio y sobre todo lo que aquí nos está diciendo Rocío. Ahora lo que yo te quiero hacer otra preguntita más, porque te estoy diciendo que los jóvenes están mirando esto y ellos quieren saber también cómo tienen que hacer ese camino. ¿Qué vos le dirías a los jóvenes para que sigan en este camino del éxito ya de hoy, Porque camino no hay, el camino se hace. Claro. Y nosotros tenemos que esforzarnos, tenés que seguir lo que sabes hacer, seguir, porque no todo te viene por venir. Claro. Si vos te esforzás y con Dios, todo es posible. Así que a los jóvenes mucha fuerza. Ahí siempre hay dificultades en la vida, hay tentaciones, hay muchas cosas en la juventud, claro. Pero todo se supera y si realmente querés, podés. Ya. Qué lindos recuerdos, queridos amigos, queridos papás, queridos jóvenes, todo lo que hemos transcurrido, toda esa alegría, todo ese donaire también de nuestros chicos, de nuestros jóvenes con el arte, sobre todo con las reflexiones también y con las buenas propuestas para hacer el bien. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Es un amor especial, un amor de predilección, su mirada es tan paternal, tan gozoso al verlos crecer, siente como quiera arrasar el alma de cada uno ya, como quiera cada joven alcanzar. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes, creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Sigo el Cristo que pide hoy, dejen que ellos vengan a mí, entre ellos Él quiere estar, muy a gusto se siente aquí, y yo estoy también por ahí, a su encuentro me asomo feliz, Cristo y los jóvenes son mi lugar. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Gracias. Muy buenas tardes, Jóvenes para los Jóvenes. Estamos abriendo ya en este día tan especial
Día de la Amistad. Y hemos compartido recién con este grupo maravilloso, el grupo Nagiel, entonces, que estuvieron con nosotros compartiendo de un grupo parroquial, Santo Domingo Sabio, que vinieron hasta aquí de la capilla Caacupemí. Pero hoy, queridos televidentes, queridos jóvenes, querida familia, hoy es el Día Mundial de la Amistad. Y estamos nosotros nada más y nada menos que con el doctor Bracho, justamente el que ha comenzado con esta cruzada mundial de la amistad desde el Paraguay. Imagínense, entonces, queridos jóvenes, querida familia, hoy una cosa maravillosa porque tenemos aquí con nosotros, queremos también transmitirle lo que él, el que ha iniciado esta cruzada mundial de la amistad, nos quiere decir aún en vida. Es una reliquia maravillosa que tenemos aquí. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por su presencia aquí en medio de nosotros, compartiendo este domingo maravilloso, el Día de la Amistad. También le tenemos aquí, a quien están viendo aquí en la pantalla, es la nieta ya del doctor Bracho, Ana Bracho, entonces está aquí en medio de nosotros. Una de mis 27 nietas. Una de sus 27. Entonces, bienvenido, doctor Bracho. Gracias por su presencia aquí. Estamos con el profesor Ángel Vera, profesor de la selección de básquetbol del Colegio Salesianito. ¿Cómo andamos, profe? Todo bien, súper bien. Bueno, estamos de parte del programa Jóvenes para los Jóvenes. Lo que queríamos saber es que tal vez la iniciativa de los chicos, si hay una buena cantidad de participación de los jóvenes al deporte. La verdad que sí, fue algo que cuesta bastante, ¿verdad? El tema que los jóvenes tengan ese compromiso, que es lo que todos buscamos, ¿verdad? La verdad que es algo muy lindo representar a tu colegio, ¿verdad? Estamos teniendo logros, yo creo que esto va a seguir creciendo. Que se animen, que no es solamente algo que es para lo de último año como siempre fue. Entonces nosotros estamos intentando fomentar eso, que todos sean parte de esto, no solamente lo de último año. Y que se animen, las puertas abiertas están acá siempre, estamos casi 24 horas, así que nos van a encontrar siempre por acá. Estamos acá interrumpiendo un poco la práctica. A ver, Carlos, contame cuáles fueron los motivos por los cuales te iniciaste también a lo que sería el básquetbol. Y el primer motivo sería, yo practico hace 10 años ya, va a ser este año, a los 7 años comencé. Mi motivación fue ver las grandes estrellas jugar de chico, yo admiraba mucho lo que era Javier Martínez y eso. Me motivó porque quería probar lo que era el básquet y empecé a practicar y me gustó, me fue gustando más y me fue apasionando más lo que es este deporte. Yo estoy practicando ahora mismo en Sudamérica, estamos en la U19, lo que es las inferiores, y si yo apunto más a lo profesional ya para mi vida, quiero seguir practicando este deporte y tratar de que este deporte sea un estilo de vida, no sea solo un hobby. Estamos acompañados del profesor Luis Ruiz Díaz, él es el profesor de la selección de handball del Colegio Salesianito. ¿Cómo andamos, profe? Bien, bien, todo bien, un gusto. Estamos acá interrumpiendo un poco la práctica para poder también saber cómo es el incentivo de los jóvenes hoy en día con lo que tiene que ver al deporte. Y la verdad que nosotros, al menos acá en el colegio, tenemos una cantidad buena de jóvenes que están en las distintas disciplinas. Lo que a mí me compete, que es el handball, tenemos más o menos 15 chicas entre 13 a 17, 18 años a reventar, ¿verdad? Y que estamos tratando de ser cada vez un poco más, ¿verdad? Tratando de inculcar esos valores a través del deporte, ¿verdad? Y esa motivación para que tengan la cabeza metida en esto y no en otras cosas, ¿verdad? Estamos con Monse Martínez, ella es jugadora de la selección de handball del Colegio Salesianito. ¿Cómo estás, Monse? Muy bien. Bueno, a ver, contame de qué edad estás en el handball. Yo empecé a los 6 años. ¿Y ahora tenés? 15. ¿Qué te incentivó a meterte en el handball, Monse? Porque yo vengo de una familia que juega, todas mis primas, hasta mi hermana llegó a jugar y eso me llevó a jugar también. Hasta hoy en día, ¿qué te dio el handball en el sentido personal, Monse? Y me dio muchas amistades, me dio lugares para conocer y muchas cosas. Y les invito a que jueguen porque es un deporte muy lindo, en donde puedes conocer muchas personas, muchos lugares y muchos valores se aprende. Entonces vamos a comenzar este debate. Los jóvenes son
siempre los que llevan la delantera, sobre todo en las preguntas, y para eso hemos invitado a la licenciada Rocío Paredes, que está con nosotros. Ella es psicóloga clínica. Y entonces, queridos jóvenes, si ustedes quieren comenzar con sus preguntas, entonces la licenciada está ya preparada, digamos así, para poder debatir un poco sobre estos temas tan importantes para nuestras familias, cómo ayudar a nuestros jóvenes en esta etapa tan importante, ¿verdad?, del amigobios, que algunos le llaman. Licenciada, una pregunta. ¿Cómo podrías definir amigobios? Porque actualmente nosotros los jóvenes lo llamamos chuli, pero ¿qué concepto tenés vos? Bueno, amigobio significa un punto intermedio entre el noviazgo y la amistad. De repente tiene ciertas cosas del noviazgo, pero no llega a ese nivel de compromiso. Es una parte informal, digamos, de las relaciones de pareja que hoy tiene un auge impresionante, sobre todo entre los jóvenes. Muchos lo conocen también como amigos con derecho. Amigos con derecho. ¿Y a qué edad eso se comienza? Generalmente entre los 12 y 13 años, pero desde muy chicos ya introyectamos los términos de noviazgo, por ejemplo. Hay niños que a los 6, 7 años en los colegios, en las escuelas ya hablan de eso. Entonces es importante que los padres estén al tanto, estén informados de lo que realmente significa y puedan explicar esos términos. Muchas veces los padres mismos propician de que se lo tome en broma o en joda un valor tan importante como es el noviazgo, ¿verdad? Hay que diferenciar entre noviazgo y amigobio. Amigobio sería compartir, hacer cosas juntas, llegar a una intimidad. Muchas veces no precisamente llegar al contacto sexual, porque intimidad sería también, digamos, compartir secretos, sentirse libres los dos para ser uno mismo. Muchas veces eso no es el noviazgo ya es una etapa más comprometida con una relación formal que puede tener un proyecto de vida juntos. Con respecto a esto, Rocío, porque yo como sacerdote sobre todo escucho muchísimo a los jóvenes, ¿verdad? Y algunas cosas me parece que son muy interesantes, ¿verdad?, en el sentido positivo, pero hay también algunas situaciones un poco negativas, diría yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos ves un poco los pros y contra también en esta experiencia de estos chicos o de estos jóvenes a esta edad con lo de amigobios? Tiene muchos beneficios, digamos, para los jóvenes, porque ellos se sienten libres, no se sienten dueños de la otra persona, pero también tiene sus puntos negativos cuando no se toma con responsabilidad. No tener compromiso no significa no ser responsable de los actos que pueda ocurrir dentro de una relación de amigobios o de amigos con derecho. Y sobre todo lo importante es tener las reglas claras. O sea, si voy a tener amigobio, saber qué significa y qué implica para las dos personas. De repente eso es lo que nos explica, padre, y los mismos padres de familia están confundidos de repente y se asustan. Claro, o sea que aquí también es el problema, ¿verdad?, con la cuestión de la educación de los mismos padres a sus hijos en este aspecto tan importante. Porque claro, esto nosotros lo entendemos que es algo muy natural, ¿verdad? O sea, cuando los chicos llegan a la pubertad, a la adolescencia, que se van abriendo un poco a ese compartir. Bueno, ¿qué más jóvenes tienen como pregunta ustedes? Y entonces, ¿cómo lo ven los padres? Los padres se asustan muchas veces en consultorio, llegan a pedir socorro, porque los jóvenes tienen lenguajes distintos. Vos misma habías comentado que se llama ahora chuli. Bueno, y eso, por ejemplo, ha de ser una novedad hoy para los padres, pero el concepto es el mismo, es el despertar sexual de los jóvenes, el enamorarse. Muchas veces con los amigobios la regla tendría que ser que no hay un afecto, o sea, no hay amor, no hay un te amo, no hay un te quiero. Pero muchas veces, como somos seres humanos, las emociones nos traicionan y uno se enamora. Y ahí suele ocurrir el problema, porque la otra persona puede ser que no esté enamorada y puede manipular esa relación. Y puede tener sus consecuencias. ¿Qué tan preparados están los jóvenes para asumir esas consecuencias? Son los que de repente llegan a consultorio. Pasa mucho eso actualmente. Pasa mucho. Qué lindos recuerdos, queridos amigos, queridos papás, queridos jóvenes, todo lo que hemos transcurrido, toda esa alegría, todo ese donaire también de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, por el arte,
sobre todo con las reflexiones también y con las buenas propuestas para hacer el bien. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Imagine there's no heaven. Easy as you try. No hell below. Above the sunlit sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries, and it's hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. No tengan miedo, acérquense a nosotros que nosotros estamos con los brazos abiertos. Y ahora vamos con Guido, que está ahí en exteriores con los jóvenes que están por esos lugares paseando. ¿Cuál es la impresión de los jóvenes sobre el bullying? Adelante, Guido. Seguimos compartiendo con los jóvenes acá en exteriores padres. Ya nos encontramos en compañía de Oscar Carreras. ¿Qué tal, Oscar? A ver, comentame un poco acerca del bullying. ¿Cómo es el bullying hoy en día en la juventud? Y lo más normal ahora mismo es el bullying cibernético para mí. ¿De qué más o menos trata el bullying cibernético? Y tipo todo lo que tenga que ver de las burlas y eso por en las redes sociales. Y realmente tienen que tratar de pensar nomás que, o sea, tienen que tratar de tener autoestima. Valorarse a uno mismo y conocerse. Exacto. ¿Y algún mensaje que tenga para los jóvenes de tu país? Que hablen con los padres, que estén en comunicación con la familia para que así puedan sobrellevar los problemas. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Dale. Y por último, padre, nos encontramos ya en compañía de otro joven que nos va a estar hablando un poco sobre el bullying. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos yo? ¿Tu nombre es? Iván Jiménez. A ver, Iván, contame un poco cómo es hoy en día el bullying en la sociedad.
Y realmente hoy en día está muy fuerte, están agarrando por el colegio principalmente, también en las calles. Principalmente está agarrando más la parte a los pequeños en el colegio. No, y para los que sufren de bullying, que hablen con la gente, que se suelten, que saquen todo eso con la gente con la que confía. Y para los que hacen, que se den cuenta que están mal y que recapaciten. Perfecto, muchísimas gracias, Aiga. Y de esta manera terminamos, padre, la cobertura con respecto a lo que sería el tema del bullying, sin antes decirle a las personas que nos sigan en las redes sociales y que nos esperen el próximo domingo. Queridos jóvenes, querida familia, estamos nosotros en este momento concluyendo nuestro programa del día de hoy, Misceláneas, llamémosle así, con este hermoso recuerdo de 5 años de trayectoria en las pantallas, en la pantalla chica, como decimos nosotros, que llega a cada hogar, especialmente a través de Unicanal. Entonces, nosotros, queridos amigos, hoy de una manera queremos concluir, como siempre lo hacemos, con la palabra del Señor. Y ya que estamos hablando de los jóvenes, miremos un poco cuál es la verdadera riqueza que el Señor nos ofrece. Y cuál es la verdadera riqueza que nosotros tenemos como dones maravillosos en el corazón y en la vida, que podemos también ofertar a nuestra sociedad, que podemos donar a aquellos que nos rodean. Leemos del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, del 16 en adelante. Luego se le acercó un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos del Señor. ¿Cuáles?, le preguntó el joven. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer aún? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús al joven, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo.
Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Queridos jóvenes, fíjense, esta parábola es tan hermosa porque nos hace reflexionar en las cualidades y en las riquezas que nosotros tenemos. No se refiere simplemente a una riqueza material, del money, como decimos, sino que se refiere sobre todo a estas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado para ofrecer a los demás. Como decía justamente el santo de los jóvenes, San Juan Bosco, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Estas cualidades, estas riquezas tan lindas que Dios nos ha dado, es para que lo pongamos al servicio de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestro Paraguay. Que Dios entonces, queridos jóvenes, querida familia, les bendiga una vez más. Nos sintamos siempre acompañados también por papá y mamá, queridos jóvenes. Y nosotros, todos los jóvenes, procuremos descubrir, discernir y entender lo que Dios nos ha regalado para poner al servicio siempre de la comunidad, de los demás. Y me despido de ustedes y agradecemos al Señor estos 5 años de trayectoria a través de la pantalla pequeña de la televisión. Gracias a todos ustedes que hacen posible que Jóvenes para los Jóvenes en Familia pueda llegar a cada hogar, a cada joven, a cada familia. La bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, el próximo domingo, con más misceláneas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.